Hola, buenas noches, bienvenidos a Ciudadano Político. Hoy estamos empezando la temporada 2023. Gracias por habernos acompañado todo el 2022. Fue un año bastante bueno, tuvimos muy buenos entrevistados y bueno, partimos, como no, con el pie derecho. Hoy estaremos junto al exministro de Salud, el doctor Enrique París. Tenemos mucho para comentar, no solamente sobre él, la actual gestión y los grandes problemas sanitarios que tenemos hoy en día, la proximidad del COVID, lo que está pasando en Europa, sino contingencia política nacional, que como ustedes saben, no tenemos harto material. Así que bienvenidos, no se olviden de que estamos todos los miércoles a las 10 de la noche a través del canal 168 en Sapin TV, que es algo nuevo, y además a través de nuestro canal de YouTube en Agricultura TV. Bien, Enrique, bienvenido. Muchas gracias, Chris. ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. No, Para mí es muy importante seguir comunicando algunas cosas relacionadas con salud y con otros temas, así que te agradezco mucho la invitación. Gracias por haber venido. Doctor Enrique París, nacido en la ciudad de Puerto Montt, un dato que yo creo que no todo el mundo sabe de ti, hijo de mamá química farmacéutica. Veo que lo del lado médico viene en la sangre. ¿Sí? Puede ser. Titulado de médico cirujano de la Universidad Católica, asesor del Ministerio de Salud de los dos gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, presidente del Colegio Médico entre el 2011 y 2017 y ministro de Salud durante el gobierno Piñera II, desde el año 2020 en adelante, después de la gestión del exministro Mañalich. Sin duda una etapa de tu vida en la carrera donde todos los chilenos te vamos a recordar por muchos, muchos años. Actualmente presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. Oye, wow, ojalá todos pudiéramos decir que tenemos una carrera, pero tan larga y vasta. ¿Cuál es la receta, Enrique? ¿Hay que tener real vocación de servicio público para todo? Y eso que no dijiste el año que yo nací, y el año 1948. Tiene 74 años, ¿verdad? Sí, claro. Y el presidente Piñera siempre me molestaba un poco, me hacía bromas con eso, a pesar de que tenemos un año no más de diferencia, pero yo soy mayor que el presidente. Entonces, te iba a preguntar si eran contemporáneos, pero ahí está. Él es menor que yo. Yo tenía la misma edad, o casi la misma edad que el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Bueno, la verdad es que las cosas se van dando en forma natural en la vida, yo creo. No hay una planificación tan clara, a pesar de que sí yo planifiqué algunas cosas, como dice Sinatra en My Way. Y la planificación, digamos, tuvo que ver más bien con mis estudios, no con lo que hice después. Yo siempre tuve claro de que quería estudiar algo relacionado a salud, como tú decías. Yo veía a mi mamá trabajando en la farmacia día y noche, haciendo turnos, en fin, fines de semana. Entonces viví en un ambiente relacionado con los enfermos, con los medicamentos, con la salud. Y yo creo que eso me inclinó a estudiar medicina. Y después, cuando ya terminé medicina, siempre dije voy a tener que especializarme en algo. Así que me fui a Chiloé de nuevo como médico general de zona. Después me vine a hacer una beca. Después salí al extranjero a hacer otra beca, porque yo dije que había que salir al extranjero. Y de ahí en adelante, bueno, la vida se relacionó o se desarrolló más bien en el ámbito médico, en el ámbito de la salud, en los hospitales, en mi trabajo en la Universidad Católica, en fin. Pero siempre con esta vocación de servicio público, como te digo, porque además has ocupado cargos con la expresidenta Michelle Bachelet, con el gobierno de Sebastián Piñera. Cuando te llamó el presidente Sebastián Piñera para hacerte cargo en un momento tan difícil en el país, en una situación que estábamos viviendo en plena pandemia, después del exministro Mañalich, que en un minuto estuvo muy bien evaluado y después la oposición de ese minuto vino muy en contra, salió no tan bien evaluado, yo creo que injustamente, para decirlo de alguna manera, y entraste a tomar un sartén caliente. ¿Cómo tomaste esa invitación? ¿Cómo decidiste, dijiste sí al tiro? Bueno, lo tomé con harta sorpresa, porque el presidente me llamaba, no todas las semanas, pero frecuentemente para pedirme datos científicos, o sea, sobre vacunas, a lo mejor sobre medicamentos, sobre cambios que había que hacer en algunos temas. Y me llamó un fin de semana y yo dije, presidente, ya le averigüé, voy a inventar porque no me acuerdo exactamente, ya averigüé dónde se fabrica este tipo de vacuna, en fin. Me dijo, no lo llamo por eso.
¿Y qué pasó? Le dije yo. No, es que estoy aquí con el ministro Mañalich, él me presentó su renuncia y me sugiere que lo nombre a usted, o me dice que lo nombre a usted ministro de Salud. Entonces quiero que me conteste. Yo le dije, tengo que consultarlo, tengo que pensarlo, tengo que consultarlo con mi familia. No, no, me dijo, tiene que responderme al tiro. Tiene 30 segundos. Más o menos, tú sabes cómo es él. Entonces, bueno, tapé el teléfono un rato, pregunté, me dijeron que sí, entonces yo dije que sí. Y fue bien curioso porque él me dijo, ya, entonces el lunes puede venir vamos a hacer la ceremonia. Y al otro día en la mañana, que era sábado, me llamó temprano y me dijo, no, quiero que se venga al tiro porque va a jurar hoy día sábado, 13 de junio. Y bueno, estuve con Jaime Mañalich harto rato conversando, tal como estamos ahora, en sillones. Y vino el juramento y partió esto como una vorágine, o sea, una cosa sin parar, O sea, todos fue de los un días día a una otro. moneda, sí, de un día a otro. Entonces yo me subí a un caballo que iba galopando, o tomé un sartén caliente por el mango, como dices tú, pero fue una cosa como que, no sé, una vorágine que no me permitía, digamos, hacer otras cosas, era puro salud, puro ministerio, pura moneda, después las conferencias de prensa, en fin, el tema de las vacunas, el tema de los exámenes, la falta de camas, crear camas, tener ventiladores mecánicos, contratar gente, fue una cosa agotadora que mientras tú estás en el ámbito de esa vorágine, como que no te das cuenta. Después me vino un cansancio bastante importante, pero durante los casi 2 años me mantuve muy fuerte en el trabajo. Ha sido uno de los ministros mejor evaluados del gobierno del presidente Piñera II. ¿A qué le atribuyes tú el éxito en la gestión de la pandemia? Somos uno de los países mejor evaluados en ese sentido. ¿A qué le atribuyes tú este éxito? Bueno, yo creo que nosotros tuvimos un equipo muy bueno. Había un equipo muy bueno en el Ministerio de Salud. Nosotros prácticamente no cambiamos a nadie, no es lo que ocurre ahora. Mantuvimos al equipo que venía incluso, como tú nombraste, antes a la presidenta Bachelet, venía de la época de Bachelet, mucha gente, mucha. Nombramos muy poca gente nueva. Yo por lo menos cuando asumí el ministerio solamente llevé a mi jefe de prensa, al jefe de gabinete, eh, como Arturo Zúñiga se transformó después en candidato a constituyente, le pedí al presidente que lleváramos a Alberto Duñac. A la Paula Daza ya estaba en el ministerio, así que en realidad fue un gusto trabajar con ella. Y de ahí en adelante formamos un equipo muy bueno. La dupla París-Daza va a quedar en el imaginario colectivo de los chilenos por muchos, muchos años. Sí, ¿Usted es consciente de eso, no? no, sobre todo que se creó esa meme tan importante, tan, entre comillas, con humor, cuando yo decía, esta pregunta la contestará la doctora Paula Daza. Entonces la gente pensaba que yo no sabía la respuesta, pero nosotros preparábamos, entre comillas, obviamente, preparábamos las conferencias de prensa. O sea, Esa era de las mejores frases de la conferencia de prensa, tengo que decirlo. sí. Después tuve que cambiarla, tuve que irla cambiando de a poco para que no siguieran. Y creo que formamos un equipo muy lindo. Y seguimos reuniéndonos, ¿eh? Seguimos reuniéndonos. Una vez al mes por lo menos nos reunimos. Y dentro del Ministerio de Salud yo encontré que había gente muy valiosa. Tú dijiste que yo fui presidente del Colegio Médico. Cuando uno es presidente del Colegio Médico, muchas veces critica al Ministerio de Salud. Había un expresidente que me decía siempre, si quieres ser reelegido, tienes que criticar al Ministerio de Salud, tienes que criticar al ministro o a la ministra para sacar votos entre los médicos. Era como un consejo que me daba. Y la verdad es que tú cuando entras al ministerio te das cuenta que hay gente valiosísima, que hay gente que sabe muchísimo, que lleva años trabajando ahí, que ha dado su vida por la salud pública y creo que eso nosotros lo respetamos y fue parte del éxito, de trabajar con un equipo afiatado, con un equipo con experiencia y que además se entregó en cuerpo y alma a combatir la pandemia. Sí, lamentablemente hay ministros y hay gobiernos que llegan y creen que hay que cambiar a todos los directores de los hospitales, a todas las cabezas y efectivamente es un desacierto. Este carisma que tú demostraste y que fue muy bien recibido por la población y fue muy bien recibido por la gente que trabajó contigo, entiendo yo, diste un poco de la gestión, que fue una buena gestión, insisto, del doctor Jaime Mañalich, tu antecesor.
La planificación en vacunas, para hablar un poco lo que fue y traernos un poco a la hora, la planificación en vacunas, lo que mencionabas hace un rato, la implementación de nuevas camas de cuidados intensivos, todo esto, ¿tú crees que jugaron en carambola, jugaron en tres con el presidente Sebastián Piñera, Jaime Mañalich en su minuto y después contigo? Obviamente, el tema de las vacunas, el presidente diría yo que tenía un altísimo conocimiento del tema de las vacunas. Él visualizó muy prontamente que se iban a necesitar vacunas, que había que comprar vacunas. Y en ese sentido también hay que hacer un reconocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque Rodrigo Yáñez, que es el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, nos ayudó, pero montones en eso. Él muchas veces negociaba la compra de las vacunas. Obviamente que los equipos técnicos elegían la vacuna determinada y el presidente en ese sentido tenía una información enorme y pedía mucha información. Tenía mucha gente que lo ayudaba en ese tipo de información. Por lo tanto, ahí el trabajo fue maravilloso. Chile fue primero en vacunación mundial durante mucho tiempo. Fue primero en segundas dosis. Fue primero en gente vacunada por día. O sea, en algún momento nosotros, en relación a la población, obviamente, porque hay países que tienen mucha más población, fuimos los primeros en el mundo en colocar cantidades de vacunas gigantescas por población chilena, digamos. O sea, batimos récord también con los exámenes de laboratorio. La gente se olvida de eso. Nosotros hacíamos, no sé, 100.000 exámenes de laboratorio, 90.000 exámenes de laboratorio. Porque en medicina, y tú muy bien lo sabes, si tú no haces diagnóstico, si tú no haces el diagnóstico no puedes tomar medidas. Y para hacer el diagnóstico, en este caso, había que tomar exámenes. En ese sentido también fuimos pioneros. Abrimos 4.450 camas de intensivo. Chile tenía, antes de la pandemia, 960 camas de intensivo. Llegamos a tener 4.450 camas de intensivo con un trabajo de todo el personal de salud, por eso yo digo, admiro al personal de salud, gigantesco. Y bueno, ahí Jaime Mañalich hizo una gran labor y la CPC también, don Juan Sutil también, con el tema de los ventiladores mecánicos, por ejemplo. Nunca le faltó un ventilador mecánico a un chileno, nunca le faltó una cama de intensivo. Si no teníamos suficientes camas, trasladábamos a los pacientes en avión por todo Chile. O sea, ahí las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Fuerza Aérea se transformó en un aliado importantísimo. O sea, era como que todo el equipo estaba detrás de esa idea de combatir la pandemia. Día a día. Está Sí. bien recordarle eso a las personas que nos ven en casa a través de Ciudadano Político, porque, por ejemplo, Cristóbal Cuadrado, subsecretario de Salud Pública actual, en su minuto los trató de criminales por el tema de haber implementado el pase de movilidad, herramienta que hoy vemos hacia atrás con buenos ojos. Por supuesto. Obviamente que él borró los tweets después, como lo hace mucha gente que no asume su idea o sus responsabilidades. Él nos trató de criminales porque nosotros con Salud Pública, específicamente con la doctora Daza, con la doctora González, y con el equipo de Salud Pública, también con la gente que hacía estudios en vacunas, nos preocupamos de que la gente se vacunara. Y uno de los estímulos importantes fue el pase de movilidad. ¿En qué consistía? Que tú, si te vacunabas, obtenías un pase que te permitía ir a los restaurantes, te permitía entrar a muchos lugares, te permitía hacer actividades, a veces familiares, y algunos de esa época, en oposición, pensaron que esto era un acto casi criminal, totalmente contrario a lo que pensábamos nosotros. Sí, qué mejor que vacunarse para salvar vidas. Y ahora si tú comparas la tasa de vacunación, en este momento con la vacuna bivalente se ha vacunado solo el 20% de la población. ¿Qué está pasando, Enrique? El 3,7% de los pacientes crónicos solamente. ¿Por qué no nos estamos vacunando? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que en parte hay una fatiga pandémica que se llama, o fatiga de la gente con respecto a salud. En segundo lugar, obviamente que las cepas actuales o las variantes actuales son muy contagiosas, pero menos letales, o sea, producen menos mortalidad. Nosotros llegamos a tener 4.400 camas de intensivo ventiladas. En este momento deben haber 80 o 90 pacientes ventilados en todo Chile, gracias a la vacuna. La vacuna protege... Por COVID. Por COVID, sí, exactamente. Eso hay que aclararlo, por COVID. La vacuna protege contra la muerte y contra la enfermedad grave. Entonces, si tenemos una alta tasa de vacunación, tenemos pocos pacientes ventilados, pocos pacientes que fallecen, es gracias a la vacunación. Yo respeto a los antivacunas porque también los escucho y los escuchaba
Yo lo respeto, pero yo les pido que argumenten sus críticas y que pregunten todo lo que quieran para aclararles, ojalá, las dudas que tengan. ¿Crees que Pero falta algo de gestión del gobierno para informar un poco más a la gente y que la gente sepa la importancia de la cuarta dosis y de la vacuna bivalente? bivalente. Yo creo que sí, hay un consenso en eso en todo el equipo, incluso en el colegio médico que también nos atacaba a nosotros, pero que ahora ha destacado eso. O sea, hay falta de comunicación de riesgo, hay falta de comunicación en general. A lo mejor nosotros con nuestro matinal que le decían, acostumbramos a la gente a tener información diaria, frecuente, a comunicar información, a comunicar también conductas, a enseñar, y eso a lo mejor es lo que hay que retomar. Y la ministra de Salud hace 2 o 3 días atrás, en un diario de circulación nacional, reconoció eso, o sea, que reforzar la comunicación de riesgo, reforzar la idea de que hay que vacunarse. Acaba de salir un estudio muy interesante en Israel, salió ayer o hoy día, donde la nueva vacuna, la bivalente que estábamos nombrando, es excelente para prevenir la mortalidad en los mayores, en los adultos mayores. Por ejemplo, en los mayores de 65 años, en un 80% disminuye la mortalidad o la hospitalización de pacientes graves. Eso significa que la vacuna sigue protegiendo y es lo que hay que tratar de mantener. Y si baja la tasa de vacunación, obviamente que vamos a tener más gente susceptible, más gente que se pueda enfermar y que pueda morir. ¿Qué viene, Enrique? Tú que estás al tanto y al pie de cañón con el tema desde hace tanto tiempo. ¿Qué viene? ¿Qué está pasando en China? Vemos lo que vemos en los noticieros, es medio catastrófico, aparentemente hay crematorios en las calles, la gente de nuevo, hay unas tasas de contagio increíbles, la gente se está muriendo. ¿Qué es lo que tenemos que esperar nosotros acá en este hemisferio cuando nos toque acercarnos al invierno? Bueno, qué buena la pregunta porque el tema de China es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque China aplicó una conducta o una estrategia que la llamaron cero coronavirus, que desafortunadamente no funcionó. El cero coronavirus también acuérdate que lo propuso el colegio médico acá y el mismo señor que tú acabas de nombrar, que no lo quiero nombrar, porque ellos estaban convencidos o pensaron de que cerrando todo, destruyendo la economía, destruyendo el comercio, destruyendo el transporte, cero coronavirus iban a lograr controlar la pandemia. Y no es así. China ha demostrado ahora que con cero coronavirus no funcionó y han abierto todo, han vuelto a abrir, han vuelto a tener libertades, no toman PCR, no diagnostican a todos los pacientes y entonces el virus comenzó a circular con más libertad. Y eso ha significado que hay mucho más pacientes enfermos. Con el embajador chino nosotros tuvimos una excelente relación. Yo me reuní muchas veces con él. Le reconocimos a China dos cosas: que rápidamente secuenciaron el virus y rápidamente entregaron la secuenciación genética que sirvió para hacer vacunas y para tener exámenes de PCR. Eso hay que reconocérselo. No es, digamos, un objetivo banal conocer la secuenciación viral, porque nos permitió avanzar. Ahora, como ellos cambian de estrategia, abren todo, dejan salir a la gente, hay más libertad, no piden PCR, obviamente que el virus se está diseminando. Y como tenían una baja cantidad de gente enferma, porque se cuidaron mucho, toda esa gente ahora se está enfermando, porque no tenía anticuerpos. Y la tasa de vacunación en adultos mayores, sobre todo, no en toda la población, es más baja que en Chile, por ejemplo. Y por lo tanto hay más gente que se está enfermando y probablemente que está falleciendo. Yo no tengo la información fidedigna, pero creo que al cambiar de estrategia se produjo eso. El virus se disemina cuando ya tú te dejas de cuidar. Y acá en Chile estamos bastante ya relajados con el tema de los autocuidados. Yo veo que poca gente ocupa alcohol, las mascarillas desaparecieron por completo. Un poco por lo que tú decías, el cansancio, si estábamos todos agotados, fue tanto tiempo, la pandemia nos robó un par de años de vida y de energía. Probablemente. ¿Tú recomendarías que alguna de estas medidas se reactivara en algún momento o crees tú que vaya a ser necesario? Es una muy buena pregunta. En transporte público, es una muy buena pregunta y tiene que ver con la parte de la pregunta anterior que yo no te contesté, que tiene que ver con el invierno. Eso vamos a tener que verlo en el invierno, porque si en el invierno comienzan a circular en forma más importante virus respiratorios, no solamente coronavirus, ¿eh? Acuérdate que este año circuló influenza, parainfluenza, adenovirus, virus sincicial respiratorio. La mascarilla protege contra todos los virus respiratorios, no solamente contra el coronavirus.
Si comienza a haber una gran circulación viral, yo creo que va a haber que recomendar nuevamente el uso de la mascarilla. Yo, si fuese autoridad, le pediría su opinión al comité de expertos. Esa decisión no la toma sola el ministro, la ministra en este caso, o el ministro, o el presidente, sino que el comité de expertos era el que opinaba. El comité de expertos en realidad nos ayudó muchísimo, y la Jimena Aguilera, la ministra actual, formaba parte de nuestro comité de expertos. Las sociedades científicas también tienen que colaborar, las sociedades de infectología tienen que colaborar. Si todos están de acuerdo en volver a tomar esas medidas, yo creo que hay que apoyar esa medida. Ahora, si además, ni Dios quiera, surgiera una variante peor, entre comillas, mucho más letal o más contagiosa o ambas, obviamente que va a haber que volver a tomar esas medidas, pero eso hay que analizarlo con calma en conjunto con los expertos. Enrique, yo sé que no es propio de tu personalidad, pero haciendo un poco de futurología, ¿estamos más cerca del fin de la pandemia? Nosotros pensamos, yo no soy tan especialista en eso, en futurología, ni tampoco en virología, pero por lo que yo he leído, por lo que leo habitualmente, la verdad es que la tendencia mundial, la tendencia va a ser a que esto se transforme en una endemia, no en una pandemia. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener el virus circulante permanentemente, pero en invierno, cuando hay frío, va a aumentar la presencia del coronavirus. Y eso va a ir ocurriendo durante muchos años, igual como ocurre con la influenza, Cris. La influenza llevamos años en endemia y estábamos acostumbrados. Cada año nos vacunamos contra la influenza, sabemos que en invierno aumentan los casos, en verano disminuye. Va a pasar lo mismo con el coronavirus. Eso es lo que pronostican los grandes expertos. Y obviamente que además el virus al ir mutando, y es lo más seguro, de que se va a hacer más contagioso, pero menos letal, menos fuerte, menos maligno, para que la gente entienda, va a causar menos mortalidad. Y si además de eso nosotros tenemos una vacuna anual o bianual, obviamente que vamos a estar muy protegidos. Esa va a ser, yo creo, la tendencia universal con la circulación viral. ¿Tú le darías un mensaje a las personas que nos ven en casa de que confíen en las vacunas y que no perdamos el ritmo de vacunación? Yo creo que el tema de las vacunas fue una revolución mundial. Las vacunas fueron aprobadas en emergencia. Estas nuevas vacunas con ARN mensajero son un descubrimiento genial, que no solamente va a servir para el coronavirus, va a servir para el cáncer, va a servir para muchas otras enfermedades, incluso a lo mejor para enfermedades metabólicas. Por lo tanto, yo creo que hay que confiar en las vacunas. Cuando se dice, y nosotros lo publicamos, que los efectos adversos de las vacunas son muy graves o muy frecuentes, no es así. Si tú comparas los efectos que produce el virus en el ser humano versus los efectos que produce la vacuna, son 10 o 20 o 30 veces menos los efectos que produce la vacuna. Ahora, hay que reconocer que las vacunas producen efectos adversos, eso nadie lo ha negado. Los medicamentos, cualquier medicamento puede producir efectos adversos, eso hay que aceptarlo. Y nosotros lo publicamos y llevamos el registro, por lo tanto no lo negamos. Pero creo que las vacunas, el beneficio que ellas otorgan es muy, muy superior a los efectos adversos, muy superior. Entonces aquí hay que balancear beneficios versus riesgo. Los riesgos siempre existen en la vida y el beneficio es muy superior. Por lo tanto, la gente tiene que estar tranquila con respecto a que si se vacuna, no va a fallecer, si se vacuna, no va a caer en la UCI, por lo tanto, no va a sufrir él, ella o la familia. Y es eso lo que nosotros tratamos de transmitir. Vacúnese para protegerse, para proteger a su familia, para proteger a sus adultos mayores y para no fallecer, para no caer en la UCI. Ahora, evidentemente que la libertad existe. Si el que no se quiere vacunar o no puede vacunarse, porque hay algunos que no pueden vacunarse, también hay que aceptarlo. Pero bueno, ellos tendrán que tomar otras medidas para no enfermarse. Bien, bien. Vamos a una pausa, Enrique. ¿Ok? A todos los que nos acompañan en Ciudadano Político, el mensaje es a creer en las vacunas, ojalá. A los que no se les respeta, como bien dice el doctor París, pero sí, definitivamente Chile ha tenido una tasa de éxito importante reconocida a nivel mundial. Viene el invierno y yo creo que la recomendación a todos es a vacunarse, a todos los que no han ido con la cuarta vacuna y a todas las personas que están, entiendo hoy, sobre los 60 años, a ir por la bivalente. Vamos a una pausa y volvemos con el doctor Enrique París en breve. ¿Sabías que Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl.
Bienvenidos, estamos de vuelta con el doctor Enrique París, ex ministro de Salud, en una muy buena entrevista, así que sigamos. Enrique. Gracias por lo de buena entrevista. Pero fantástico, estamos pasando los regio. No sé. Oye, Enrique, ¿tú crees que tuvimos como país un aprendizaje sobre la última pandemia y que podamos de una u otra manera estar un poco mejor preparados para afrontar otra posible crisis de salud? Por supuesto, yo creo que tuvimos un gran aprendizaje. Aprendimos, por ejemplo, de que es muy importante la colaboración público-privada. Es muy importante tener la atención primaria muy fortalecida. Es muy importante tener dinero, porque eso pasó en algunos países, suficiente para comprar medicamentos, comprar vacunas, comprar elementos como los ventiladores mecánicos, monitores, en fin, hubo que comprar muchas cosas. Hubo que comprar montones, millones de elementos de protección personal, lo que se llaman mascarillas, guantes, delantales, en fin. Por lo tanto, fue un buen aprendizaje, pero lo más importante para mí creo que fue la colaboración público-privada. Esto permitió, fíjate, una cosa muy importante, que a lo mejor como ingeniero comercial tú no lo compartes, pero fijar el precio del día cama. Es decir, la gente tenía el mismo precio en la clínica privada más lujosa de Chile o en el hospital más humilde. El mismo valor día cama cuando tú caías en cuidados intensivos por COVID. Y eso fue un salvataje enorme para la familia, para el sistema de salud y obviamente para que pudiésemos tener más camas disponibles para toda la población. ¿Qué pasa con, se habilitaron 4.500 camas, 4.400 Sí. me dijiste? Estas camas después, los ventiladores existen, quedan Por en supuesto. stock, están habilitados. Estas camas, en caso de volver a necesitarse, ¿podrían estar disponibles más rápido que la primera vez? Bueno, la verdad es que se habilitaron camas, pero también se ocuparon pabellones de cirugía, Claro. se ocuparon salas de recuperación, incluso los médicos pediatras iban a atender pacientes adultos, los cardiólogos, los respirólogos, los kinesiólogos hicieron una gran labor, los kinesiólogos, los bioquímicos, los químicos farmacéuticos, hicieron una gran labor con el tema de los exámenes y los kinesiólogos con la atención a los pacientes, las enfermeras, las TENS, los equipos de salud completos. Yo siempre le daba las gracias a todo el mundo, al chofer de la ambulancia, al que hace el aseo, al que limpia el pabellón, en fin. Eso, reclutar todos esos espacios permitió aumentar el número de camas. La gente no sabe que una cama de intensivo requiere por lo menos 5 personas, porque tienes que tener la TENS, el que hace la limpieza, el médico, la enfermera, el kinesiólogo. Después cuando tú extubas al paciente es muy importante el fonoaudiólogo, el terapeuta ocupacional. Yo aprendí a querer mucho a esa gente y a darle todo mi apoyo, porque siempre han sido, dentro del equipo de salud, menos vistosos que el resto y creo que hay que seguirlos apoyando. Y eso permitió, obviamente, crear esta cantidad de camas tan importante. Héroes silenciosos, sin Sí, duda, de todas maneras. de esta De crisis todas maneras. sanitaria. Y héroes tan silenciosos que nosotros tratamos de ayudarlo aumentando la cantidad de prestaciones, porque FONASA le otorgaba muy pocas prestaciones a ese grupo de profesionales, y tratamos de aumentarle el grupo, las prestaciones, justamente porque creo que hay que favorecer. Por ejemplo, voy a tocar un tema que no tiene nada que ver con la pandemia, pero un tema que me ha preocupado siempre, el niño autista, el TEA. Esos niños necesitan terapia ocupacional, necesitan fonoaudiología, necesitan neurología. Entonces, obviamente que a nosotros, kinesiología, a nosotros nos interesa que obviamente ese grupo de profesionales tenga más fuerza dentro del equipo de salud. Enrique, ¿cómo evalúas el rol del MinSal ahora? Sabemos que estuviste en alguna reunión con la actual ministra Aguilera. Sí. ¿Cómo evalúas la gestión del MinSal? ¿Hay una salida de la ex ministra? ¿Sirvió de algo? ¿Hay algún cambio? ¿Es positivo? Yo creo que hubo un cambio bastante significativo y positivo en algunos casos. Creo que la ministra, a la Begoña yo la conocí antes, cuando era directora del Hospital Ezequiel González Cortés. Como presidente del Colegio Médico incluso tuve que ir a darle un apoyo una vez. Pero creo que la Jimena Aguilera ha producido un cambio en el manejo del Ministerio de Salud. Es una especialista en salud pública, ella trabajó en pandemia en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Panamericana Sanitaria, tiene mucha experiencia, era académica de una universidad, entonces creo que le ha dado más tranquilidad al Ministerio, le ha dado una línea más clara, más firme y más precisa. La reunión que tuvimos con ella fue con CUP Salud. CUP son las corporaciones de universidades privadas que formamos un equipo de salud.
Y fue muy buena la reunión, muy, muy buena. Nos dimos cuenta de la calidad que tiene ella, de todo lo que sabe, de cómo se explicó con todos los temas. El tema más polémico fue el de la ISAPRE, obviamente, pero en el resto de los temas ella tiene la película muy, muy clara. Y creo que está haciendo hasta el momento una buena labor. Ahora, nosotros sabemos que dentro del ministerio las almas están divididas. No todos piensan de la misma manera. Ahí hay diferencias con nuestro equipo. Pero creo que ella ha tratado de llevar muy bien el Ministerio de Salud. Bien, Enrique, y en esta reunión, como bien dices, se trató el tema de las ISAPRES. Nos enteramos todos estas semanas de la crisis financiera que están viviendo las ISAPRES y al parecer el inminente colapso del sistema de salud. Para ponernos un poquito en contexto, y corrígeme si me equivoco, por favor, entiendo que hay un 15% de la población que está afiliada a las ISAPRES y un 85% que depende del sistema de FONASA, que aporta al sistema y ocupa el sistema de FONASA. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Y un 2% por ahí que están las Fuerzas Armadas, Carabineros, Gendarmería, que la gente no sabe, pero que tienen un sistema de salud aparte. Capredena. Sí, y bastante menos bueno, a pesar de que dicen que no es así, que el resto del sistema, en el sentido de los beneficios que tiene, no en el sentido de la atención, porque tienen buenos hospitales, tienen buenos especialistas, pero por ejemplo ellos no están en el GES auge en algunas, no reciben los medicamentos contra el VIH, o sea, hubo ahí también una cosa terrible, una funcionaria del hospital dijo que del hospital del ministerio dijo que iban a entregar medicamentos para el COVID, pero no a las Fuerzas Armadas, ni a la ISAPRE, ni a los pacientes de ISAPRE, es una cosa increíble de derechos humanos, pero bueno, creo que el sistema de las ISAPRES... ¿Cuál es la magnitud de la crisis, Enrique? Mira, en el sistema de ISAPRES hay aproximadamente 3.200.000 personas o 3.400.000 personas entre los que están inscritos como propiamente tal y las cargas familiares. Si las ISAPRES llegan a quebrar, y eso lo conversamos con la ministra, no solamente va a repercutir en esa familia, a nosotros lo que nos interesa son las familias, no solamente la industria. Y si esas familias quedan sin cobertura médica, van a tener que ser atendidos en el sistema público. El sistema público ya está colapsado. Tiene más de 300.000 personas en lista de espera de cirugía, más de 2.400.000 personas en lista de espera de especialidades. Entonces, si tú le agregas 1.200.000 más de personas, obviamente que el sistema va a colapsar. Ese es un punto. El otro punto es que esto es como un dominó, como un efecto dominó. Si caen las ISAPRES es muy probable que caigan las clínicas también. Y no solamente eso, en las clínicas privadas se atiende, el 40% de las personas que se atienden en las clínicas privadas son de FONASA. Entonces, eso la gente no lo sabe. ¿Nos lo puedes explicar un poco, por favor? El 40% de la atención que otorgan las clínicas privadas son pacientes FONASA. Si las clínicas quiebran, esos pacientes FONASA van a tener que volver también al sistema público de salud. Ahí hay 15 millones de personas, el 40% son 7 millones aproximadamente, que se están atendiendo en clínicas privadas en este minuto y también van a hacer colapsar el sistema público de salud. Entonces aquí hay que tomar medidas urgentes y aquí la Superintendencia de Salud es la que tiene que responder, porque no hay que echarle la culpa a la ministra ni al ministerio solamente. El ministerio tiene que opinar obviamente, pero es el superintendente de salud o la superintendencia, para no echarle la culpa a ninguna persona en particular, como lo hacían ellos en el pasado, es la superintendencia la que tiene que aclarar el tema, regular bien el sistema y buscar una solución en conjunto con los afectados, porque aquí hay que hacer participar también a la ISAPRE, que no son, digamos, que tienen parte de culpa también de lo que está ocurriendo, obviamente. Ellas deberían haber reaccionado de otra manera, mucho antes. Y creo que en este momento hay que hacer una reforma al sistema de ISAPRE, al FONASA, pero avanzar en forma progresiva. No se puede hacer caer ni hacer quebrar a las ISAPRES de la noche a la mañana, como lo dijo, desgraciadamente, el director de FONASA. El director de FONASA, en una entrevista, imagínate, en Punta Arenas, dice que las ISAPRES van a desaparecer, que las ISAPRES no van a formar parte del sistema de seguridad sanitario de Chile. Y eso fue, digamos, una señal de lo que yo te decía del alma dividida que hay en el ministerio, porque hay gente que sí quiere hacer desaparecer a la ISAPRES sin medir las consecuencias de lo que puede ocurrir, y hay otra gente que es más prudente que dice hay que hacer una reforma. Pero estamos ante una crisis de muerte anunciada, esto está...
parece que el sistema va a colapsar. Yo espero que no, yo creo que no. O sea, si el sistema llega a colapsar, bueno, ayer o antes de ayer una clínica que está aquí muy cerca en Providencia dijo, por ejemplo, que ya no va a aceptar los bonos de cierta de una ISAPRE, claro. Claro, que la gente va a tener que pagar en efectivo y después reembolsar en la ISAPRE. Hacer su trámite con Si eso sigue ocurriendo, obviamente que mucho menos gente va a ir a esas clínicas. Por lo tanto, como yo te decía, las clínicas van a disminuir Pero esto sus es porque ingresos. las ISAPRE le deben plata a las clínicas. Sí, le deben millones de pesos a las clínicas también. Y ahí la ministra de Salud ha dicho que va a tratar de que FONASA también pague sus deudas en forma acelerada para llevar una especie de salvataje a las clínicas. Si ella está consciente de que si caen las ISAPRE, van a caer las clínicas. Y no solamente las clínicas. Y el Colegio Médico ahí tiene razón. ¿Cuántos médicos atienden con bonos? Ya casi nadie paga en efectivo en Chile. La mayoría paga con bonos. Claro. ¿Cuántos médicos atienden con bonos? ¿Van a dejar de recibir esos bonos o van a cobrar en efectivo y la gente no va a poder pagar? Entonces, es una cadena. ¿Qué tiene que hacer la superintendencia? ¿Cómo se toman los fallos de la Corte Suprema, por ejemplo? La superintendencia lo que tiene que hacer es aclarar cuál va a ser su política de aquí en adelante, cómo va a lograr que realmente el cálculo del aumento de los planes se verifique, que tiene que regular también si las ISAPRES tienen que devolver dinero o no devolver dinero, y si tienen que devolver, hacerlo en un plazo prudente, es decir, tratar de dialogar, de conversar, de llegar a un acuerdo, pero también insistir en que tiene que haber una reforma. Eso nadie lo niega, y nosotros enviamos durante el gobierno pasado un proyecto de reforma a las ISAPRES, un proyecto de reforma al FONASA, una ley para las enfermedades catastróficas, modificación del Código Sanitario, modificación de la Ley de Fármacos 2. Todo eso la oposición lo paralizó. Ustedes lo dejaron enviado. Por supuesto. Siendo la oposición no lo hizo avanzar nunca. Entonces, ahora... ¿Dónde está estancado eso? ¿En el Congreso? En el Congreso. Está todo en el Congreso. Cuando yo hago esta crítica, algunos parlamentarios me dicen, no, si estamos conversando, estamos avanzando. Pero bueno, yo creo que tenemos que avanzar más rápidamente, porque si no, se va a producir este desastre que algunos han pronosticado. Yo espero que no ocurra, por el bien de los pacientes, por el bien de Chile, pero obviamente que hay que tomar medidas urgentes. Quizá una de las dos almas, como dices tú, que existen en el gobierno y en el ministerio, están esperando el colapso del sistema. Exactamente. Y hay otra mitad que quieren salvar el sistema en general, a los chilenos, porque no se trata solamente de las ISAPRE ni las clínicas. No, tienes toda la razón. Hay gente que quiere que quiebre el sistema, y obviamente que haya un solo sistema de salud. A lo mejor tenemos que ir hacia eso, pero que sea un sistema solidario. Nosotros habíamos propuesto un fondo de compensación. ¿Qué significa esto? Que si tú estás en una ISAPRE que tiene muchos ingresos, que tiene mucha gente joven, que no se enferma, y esa ISAPRE tiene muchos beneficios económicos, gana mucha plata, por así decirlo, tiene que traspasar parte de esas ganancias a una ISAPRE o al FONASA, que tiene más gente adulta, más gente enferma, más gente con 2 o 3 patologías que gasta mucho en medicamentos, y eso se llamaba el fondo de compensación. Y eso permitía que el sistema siguiera funcionando, en vez de que te quiten el 7%. Eso ya fue rechazado en el plebiscito de salida. Claro. Y la idea entonces es que el sistema siga funcionando, público, privado, y que se vayan haciendo las reformas suficientes y necesarias, pero en forma lenta, para que no hayan quiebres en el sistema. Porque se puede llegar a un sistema único, pero tiene que ser bien pensado. Gradual. Gradual, bien pensado y con financiamiento. Si no puede, la gente dice que si le quitan el 7% a la ISAPRE, con eso se va a financiar el FONASA. Eso es falso. No es factible, es imposible. Para los que no estamos al tanto de la información, Enrique, del presupuesto de la Nación, del presupuesto anual que tiene el Estado, ¿cuánto, de cada 10 pesos, cuánto se gastan en salud? Mira, el presupuesto de salud es billonario. El presupuesto en los últimos 10 años, el presupuesto de salud ha crecido 4,5 veces por sobre el Producto Interno Bruto. O sea, el esfuerzo que ha hecho Chile en, digamos, destinar dinero a salud ha sido gigantesco. Y no digo el gobierno, dije Chile, dije el Estado. Y son 10 años, varios gobiernos, porque el esfuerzo que se ha hecho es gigantesco. El Producto Interno Bruto ha aumentado 1,5 veces y lo destinado a salud, ya lo dije, ha aumentado 4,5 veces. Imagínate el esfuerzo que hemos hecho. Por lo tanto, yo creo que Chile ha ido mejorando su aporte en salud a partir del presupuesto. Sin embargo, lo ideal sería que esto aumentara aún más.
Pero no solamente se requiere aquí más pesos, más plata, se requiere gestión. Y cuando nosotros revisamos la gestión, y nosotros hicimos un estudio con el Ipsos, por ejemplo, el uso de los pabellones de cirugía, no se usan los pabellones de cirugía en el porcentaje que debería usarse. Si uno mejora la gestión, doy un ejemplo, o mejora la gestión en atención primaria, rinde mucho más que aumentar en forma... ¿Es real lo que vimos en las noticias de que existen pabellones ociosos que no se están ocupando? Por supuesto, por Que supuesto. hay hospitales que no están trabajando al 100% de capacidad. Por supuesto, si eso está estudiado y está publicado, y nosotros lo hicimos con el Ipsos, ahí Carolina Velasco y Raúl Aguilar fueron los investigadores principales, y se demostró, desgraciadamente, que los pabellones no se usan al 100%, por muchas razones, pero que se pueden corregir. Y hay algunos hospitales que sí lo usan al 80%, al 100% es muy difícil, al 80%, y hay otros que lo usan al 60%, y eso hay que corregirlo. Si tú usaras todos los pabellones al 80% a lo largo de todo Chile, bajarían las listas de espera de cirugía rápidamente, por ejemplo, en vez de invertir más o en vez de pedir más dinero. La gestión, y tú lo debes saber por tu profesión, es fundamental, también en salud. Yo entiendo que a ti te tocó enfrentar un periodo muy fuerte con el tema de la pandemia y que quizá no hubo el tiempo, ni la capacidad, ni la energía para poder resolver esto. ¿Tú crees que este gobierno tenga dentro de sus prioridades mejorar esta gestión? Yo creo que todo gobierno, toda persona que llega al gobierno, toda persona que llega al Ministerio de Salud, quiere mejorar la gestión. A mí me gustó mucho la carta que publicó el subsecretario de Redes Asistenciales hace unos días en el Mercurio, dando a conocer ciertas cifras. ¿Por qué? Porque fue como una respuesta al estudio que hizo el Ipsos con respecto a los pabellones. Nosotros también hicimos un estudio con respecto a cómo tú evitas hospitalizaciones si atiendes bien en la atención primaria. Hospitalizaciones evitables si trabajas bien en la atención primaria. Y el subsecretario Araoz reaccionó ante eso, mandó una carta al Mercurio, como digo, dando explicaciones, dando cifras, yo diría en forma inédita, y nos gustó mucho porque creo que esa es la línea que se debe seguir, informar a la población. Ahora, ¿qué pasó en la pandemia? Como yo te contaba, si nosotros aumentamos el número de camas, tuvimos que cerrar pabellones, tuvimos que cerrar salas de recuperación, tuvimos que cerrar salas donde normalmente se atendían pacientes quirúrgicos, por ejemplo. Entonces, desgraciadamente aumentó la lista de espera, pero ahora tenemos que trabajar todo en conjunto para tratar de bajar la lista de espera. Y una de las cosas que hay que hacer, justamente trabajar en gestión y seguir aprovechando la colaboración público-privada, porque eso no se puede dejar de utilizar. Hay que utilizar las mutuales también, mucho, porque ellas pueden aportar mucho para bajar las listas de espera. Bien, Enrique, vamos acercándonos hacia el fin del programa. Vamos al último segmento, que es un segmento de preguntas y respuestas cortas, de todos los temas, un poco de todo. Pero es para... Esta es la parte más peligrosa. Es la parte más peligrosa. ¿Sí? Bueno, algunas y muchas de las preguntas han sido tomadas también de las personas que en las redes sociales nos dicen: pregúntele esto al exministro de Salud, París. Bien, vamos. Es imposible no preguntarte, Enrique, yo sé que tú eres poco polémico y hay temas en los que no te gusta entrar, pero defínenos en una palabra el episodio indultos que acabamos de vivir como gobierno de Gabriel Boric. Bueno, me pareció lamentable el manejo de ese tema tan delicado, más aún cuando el presidente reconoce que no fue bien informado y tuvo que pedirle la renuncia a la ministra de Justicia y a su jefe de gabinete. Y más aún cuando la ministra Vallejo reconoce que se habría actuado de otra manera si el presidente hubiese conocido todos los antecedentes. Yo creo que es un traspié tras otro, un error tras otro, y obviamente que en vez de indultos, no voy a ocupar la palabra que se ha ocupado, es una falta de respeto a la sociedad chilena. Más aún cuando uno de los temas más importantes que destacó la encuesta CEP es justamente el tema de la seguridad. O sea, cuando tú ves que indultaron a gente que tenía ya indultos, cosa que no se puede repetir, salvo que se justifique muy bien, gente que tenía otros delitos, montones. Hay una persona que tenía, no sé, 50, 20 delitos anteriores. O sea, se cometieron errores que a nosotros nos hubiesen costado carísimo cuando fuimos gobierno, cometer ese tipo de errores. Ahí yo tengo una crítica al gobierno en general. A ellos les resbalan las críticas, como que no les importa nada. Y eso es una de las cosas que me preocupa, incluso yo diría que me molesta. Ellos no responden con seriedad a las críticas que se les hacen.
quieren dar por superado el problema, que se dé vuelta a la página, que ya no se vuelva a hablar del tema. Eso no es una respuesta lógica de una persona a cuando está dialogando con alguien que tiene un grado de inteligencia que quiere que le expliquen cómo se va a solucionar el problema. Bien, Enrique. Me extendí mucho en la respuesta. No, está Perdón. fantástico. Ahora sí vamos por las preguntas de respuestas cortas. Es que, ¿sabes qué pasa? Es un tema, yo sé como te digo que en el tema político quizá no te gusta entrar tanto a veces, pero yo creo que es un tema contingente y muy importante porque, Por como bien supuesto. dices tú, el tema de la seguridad hoy está en el número 1 Así en es. todas las encuestas. Así es. La ciudadanía está muy, muy preocupada y definitivamente no es una buena señal que el presidente Gabriel Boric e integrante de su gobierno den estos indultos cuando se supone que además está el gobierno entero trabajando con los partidos en una agenda de seguridad. Exactamente. Entonces, Ahí me quiero meter en otra cosa. Dentro de la misma coalición gobernante, bueno, ellos dicen que son dos coaliciones, el socialismo democrático miró con muy malos ojos esto. O sea, también hubo un quiebre interno porque ellos reclamaron de la forma en cómo tanto la presidenta del Partido Socialista como la presidenta del PPD no tuvieron frases de halago para este hecho, todo lo contrario. ya Enrique, Criticaron. entonces vamos, eso nos lleva a la primera pregunta. ¿La ministra Toá termina el gobierno? Yo creo que sí. A la Carolina Toá yo la conozco desde antes, cuando fue alcaldesa de Santiago. Ella fue muy dialogante con nosotros, como colegio médico me refiero. Muy agradable. Yo creo que sí, debería terminar. ¿Pero estará Le- sufriendo o estará...? Yo creo que, Me da la impresión que ella acuérdate, sugiere A y- don Jorge Alessandri Rodríguez, que tú ni lo conociste, yo creo, obviamente que no, decía que la moneda era la casa donde tanto se sufre, donde mucho se sufre. Yo creo que sí, todo el mundo sufre en la moneda, un poco. Pero ella es una mujer capaz, una mujer que tiene un background Bien. muy importante. Yo creo y que le ha dado tranquilidad, un poco de tranquilidad al gobierno. Yo creo que ella debería seguir. Bien, Enrique. Nota al presidente Gabriel Boric. Yo soy muy estricto para poner notas. Yo era bien fregado cuando trabajaba en la Católica y tenía que poner notas. Yo le pondría un 4, un 3,8 y un 4 como máximo. No pasa. No sé, a lo mejor con un 4 pasa, pero... Ha sido el más generoso de las últimas semanas, créeme. ¿Sí? Placer culpable de Enrique París. Estoy gordo, así que el placer culpable tiene que ver con la comida. Desgraciadamente. ¿Cuál es tu favorita? ¿Dulce o salado? No, yo prefiero comida de origen marino, marisco, pescado, en fin. ¿Un buen partido de fútbol o un baile de cueca? El baile lo prefiero. No, yo no soy muy aficionado al fútbol. ¿Tu mejor ranchera, Enrique? Mi mejor ranchera, churra. No conozco, no me viene a la memoria ninguna. Sin embargo, recuerdo que en Puerto Montt, cuando yo era niño, allá se escuchaba mucha ranchera, en Chiloé también. Música chilota, música folclórica, pero también muchas rancheras, pero no recuerdo ninguna. A Yo ver, recuerdo que cuando éramos niños cantábamos una en el auto, pero no me voy a acordar en este minuto. Queda pendiente, me la tienes que mandar por interno. ¿En el colegio qué fue peor, Enrique? ¿Haber perdido la elección del centro de alumnos o haber sido no tan bueno para los deportes? ¿Cómo supiste eso? No sé, cuenta la historia, hago la pega. No, perder la elección de presidente del centro de alumnos fue obviamente algo que me marcó. El que ganó fue un amigo mío, don Alejandro Sotovera, que capaz que vea el programa o lo escuche, es notario de Calbuco, actualmente Alejandro, abogado, y era un gran orador él, un gran orador. De hecho había ganado un concurso de oratoria. Así que me ganó en buena lid, en buena lid. ¿Una carta escrita a mano, Enrique, o a computador? Lo pregunto por la letra de doctor de médico. Sí, yo muchas veces escribo a mano y después lo paso al computador si es necesario. Tú sabes que cuando yo estaba en La Moneda y daba estas conferencias de prensa, escribía todo a mano. Lo que iba a decir lo escribía a mano. De hecho, me iba a un sillón que quedaba cerca ahí del salón donde nos reuníamos. Aparte, me quedaba solo y escribía a mano lo que yo iba a decir. Oye, pero para reírnos, cuenta la historia que solo lo entendías tú. Bueno, eso puede ser beneficioso porque acuérdate que a algunas autoridades le han pedido los cuadernos, le han pedido todo, le pedían ahora, eso ya pasó. No, pero- lo grababan, También, trataban de también, grabar los también. apuntes. ¿Jimena Rincón o Cristian Barker, Enrique? Yo con los dos he conversado, con Jimena Rincón más quizá,
con Christian Barken también me entrevistó, a ambos los aprecio mucho. Jimena Rincón era una persona que me llamaba muchísimo, que tenía mucha preocupación por los temas de salud de su región, del Maule y obviamente del país también. Logré tener una muy buena relación con ella de trabajo. Y con Christian Barken, bueno, yo lo admiro mucho, me entrevistó una vez, conversamos como estamos ahora contigo. Así que a ambos yo los aprecio muchísimo. Si Enrique París no hubiese estudiado medicina, ¿a qué se hubiese dedicado? Hubiese estudiado química y farmacia, o hubiese seguido estudiando violín, porque yo estudié violín durante 6 años y daba conciertos en el colegio y qué sé yo, me gustaba mucho, bueno, me gusta mucho la música clásica o selecta. A lo mejor habría sido violinista, no sé, me encantaba. Mira, músico, Sí. buen lado B. Enrique, ¿en qué te ves en 5 años más? ¿En qué me veo? Bueno, yo soñaba irme a vivir al campo, a una parcela que tengo ahí cerca del Cerro La Campana. No sé si se cumplirá ese sueño o no, pero todavía mantengo esa idea. Si te llega el llamado, ¿volverías a ser ministro de Salud? Si me llega el llamado de quién. De algún presidente, Del digamos. Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Eso me lo han preguntado varias veces. Tú dijiste que yo trabajé con la Bachelet. Claro. Trabajé también con Erazo, con el ministro Erazo, cuando era ministro de Salud, mucho. Lo que te hace, Me- Álvaro Erazo, lo que te hace transversal. Claro, entonces me preguntaban cuando yo acepté ser ministro de Salud o cuando yo apoyé a Piñera en la campaña presidencial, la gente de izquierda me preguntaban, pero ¿cómo? Nosotros pensábamos que era de izquierda. No, yo le dije, yo soy transversal. Yo voy a apoyar y voy a trabajar con cualquiera que me pida ayuda. Vamos a la pregunta final, Enrique. ¿Has pensado en integrar el nuevo Consejo Ciudadano, la nueva convención? ¿Te están pololeando el Consejo Constitucional? Me han estado pololeando, como dices tú, pero es una decisión, no quiero adelantar la decisión porque tengo una reunión, hoy día es miércoles, mañana jueves, tengo una reunión para decidir eso, pero en primera instancia... Su nombre estuvo en la lista que se filtró del expresidente. Sí. En primera instancia, yo diría que no. No va por ahí mi accionar. Yo prefiero seguir trabajando en el Ipsus o seguir dando ideas desde el punto de vista de los estudios sanitarios, de los estudios de gestión, de salud pública y no meterme... Bien, si algo sirve la opinión de los ciudadanos y los interesados en política, Chile te necesita. Así que esperamos verte en el Consejo, No sé. Enrique. Oye, Gracias, muchas gracias por la Chris. entrevista. Espero verte luego por acá con más novedades. Sin duda tendremos mucho que comentar. Dios quiere que lo que viene en pandemia nos toque suave y que las autoridades sigan convocando a reuniones como las que te convocan y que haya una buena gestión. Te agradezco la entrevista. Muchas gracias. Yo también quiero dar las gracias a Radio Agricultura y al Ciudadano Político y a ti, Cris, por esta entrevista. Ha sido muy agradable, muy buenas preguntas. Espero que hayamos contribuido en algo. De todas maneras, muchas gracias. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadano Político. Recuerden vernos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de nuestro canal en Sapin TV, el número 168, a través de nuestra página web y Agricultura TV en YouTube. Estará este y todos los capítulos. Hoy estuvimos junto al exministro de Salud, el doctor Enrique París. Nos vemos la próxima semana.